Capítulo 1. Los orígenes. Sección 3A. La historia de Ignacia. Infancia en San Felipe. Cuando Ignacia tenía alrededor de 4 años fue que adquirió sus primeros recuerdos. Uno de los más antiguos es cuando la llevaban a escuchar misa al pueblo de los Barcos. Ahí en la iglesia de los Barcos había un Cristo en un madero, al cual el cabello y la corona de espinas le ocultaban el rostro. Pero de sus brazos y piernas escurría mucha sangre que era muy vistosa, y eso a Ignacia le daba mucho miedo. Esa imagen era muy sugestiva para los niños de aquella época. Cuando estaban dentro del templo, detrás del hombre con sangre, que era así como Ignacia lo llamaba, veía una criatura moverse, algo parecido a un lagarto, pero de color rojo vivo, como si fueran carbones encendidos. El rostro de la criatura era una mezcla de hombre con cabra, y también tenía varios cuernos. Ignacia le dijo a Carmen la primera vez que lo vio, y Carmen le hizo callar de una bofetada y le dijo: «Es la casa de Dios, no digas burradas». En otra ocasión, cuando le dijo a Irineo, le dio un coscorrón y también la hizo callar. Y como esa situación se repitió varias veces, sus primos mayores se enteraron. Y entonces una tarde le estaban haciendo burla de eso, en la casa de Inés. Cuando Inés se enteró, se quedó callado, pero aprovechó una ocasión en la que Ignacia estaba sola con él y Antonia para preguntarle los detalles acerca de lo que ella veía. Y cuando ésta le explicó, Inés le dijo: «Tú ves cosas que otros no pueden ver, pero cuando seas mayor vas a perder esa habilidad, vas a dejar de verlas. Pero no importa lo que veas, no te pueden hacer nada, no pueden tocarte, porque esas cosas no son de este mundo. Aunque les puedas tomar fotografías o películas, esos seres no están aquí. Y es importante que dejes de hablar de ellos para que pierdan fuerza. Antes de la revolución había muchos indígenas en toda esta región, y tenían muchas leyendas ancestrales de espíritus que rondaban todo este lugar. Sin embargo, cuando llegó la influenza, la guerra cristera y la revolución, acabaron con la mayoría. Los pocos que quedaron fue porque se casaron con gente de otros pueblos y perdieron así sus tradiciones. Entonces los espíritus que eran sus leyendas ancestrales se dejaron de ver y se perdieron completamente cuando aquellos que contaban de ellos murieron. Así que cuando dejas de hablar de esas cosas, esas criaturas desaparecen. Así que no le digas a nadie lo que ves, ni siquiera a tus hermanos. Solo se lo puedes contar sin temor a recibir burlas a aquellos que han recibido algún milagro de Dios». Ignacia y el coyote. Cuando Ignacia tenía 5 años, Carmen le encargó cuidar a la gallina que tenía pollitos, pues el coyote le estaba buscando, y le dijo específicamente: «El coyote ha estado rondando a la gallina que tiene pollitos, porque no corre, prefiere pelear contra el coyote que dejar a sus pollitos, así que quiero que la cuides de que el coyote no se la vaya a llevar, y si ves al coyote me gritas». Lo único que Carmen no contaba es que Ignacia nunca en su vida había visto un coyote, y aunque había escuchado muchas cosas de las cosas que hacía el coyote, por ejemplo, llevarse las gallinas, matar ovejas, matar perros o incluso atacar gente en el cerro, nunca había escuchado que tenía forma de perro. Así que Ignacia imaginaba que el coyote era un hombre alto, de gabardina o chamarra, que no se le iba a ver su rostro y que le iba a dar mucho miedo al verlo. Así que cuando apareció el verdadero coyote, ella nunca imaginó que era un perro y pensó que era un perrito que quería jugar con la gallina. Así que el coyote se la llevó sin problemas, y cuando Carmen se enteró, la regañó, y después le tuvo que explicar cómo era el coyote. La figura en el estanque. El terreno de Carmen en los Fresnos colindaba con el terreno de sus hermanos Cástulo y Nicanor. Entre los terrenos de Cástulo y Nicolás había un estanque de agua. Ese estanque lo comenzó a escarbar Inés a principios del siglo XX para captar agua de lluvia. De ese estanque bebían las vacas, los borregos, los perros, las gallinas y otros animales de granja. Y aunque el agua no era clara, también ahí nadaban los niños. El agua era grisácea porque tenía muchas sales de calcio. Y también en algunas ocasiones lucía tonos verdes porque también tenían muchas microalgas, además de que el agua era lodosa. Una tarde que los primos se reunieron y fueron corriendo al estanque porque iban a nadar, hicieron carreritas y la primera en llegar fue Ignacia. Al llegar al estanque vio una figura parada sobre un árbol. Esta figura estaba sobre una rama que colgaba sobre el agua. La figura tenía forma de anciano. Su pelo y barba eran blancos.
La cara estaba muy arrugada, sus ojos eran desproporcionadamente grandes y negros. La piel era gris con manchas oscuras, traía algo parecido a trapos a manera de ropa, y entre los trapos tenía hojas secas y telarañas. Cuando Ignacia vio a la figura en el árbol, la figura volteó a verla. Intercambiaron miradas por un instante, y cuando los otros niños se acercaron, la figura se echó un clavado al agua. Ignacia sintió mucho miedo por eso, y no quiso que se metieran al agua sus primos, así que cuando esos se disponían a nadar, ella les dijo: las vacas que están junto al estanque se acaban de hacer del baño en el agua, así que yo no me voy a meter hoy, mejor me voy a ir a cortar tunas a la nopalera. Así que Ignacia evitó que sus primos se metieran al agua. Cuando tuvo tiempo fue a contarle a esta Antonia. Inés ya había muerto para esas fechas, así que Antonia le dijo: no les tengas miedo, no hubiera pasado nada de que se metieran al agua. Esos son espíritus guardianes, como lo son Barbas de Oro y Shango. No importa lo intenso que los veas, no importa que les tomes una fotografía. Recuerda que ellos no están aquí, no les temas, aunque tampoco los tienes que adorar, ni te confíes de ellos, porque ellos pueden volver a la gente loca. Antonia era muy buena escuchando, a diferencia de Carmen, que no tenía paciencia para estas cosas. Para 1959, Lucas Sandoval, el esposo de Juana Prado, murió. Y entonces Juana se tuvo que ir con sus hijos mayores a la Ciudad de México a probar suerte. Cuando Juana trabajaba, su hija mayor Cruz cuidaba a sus hermanos. Sin embargo, dejó a la niña Joaquina a cargo de su hermanito Cástulo. Joaquina tenía 12 años y Cástulo tenía aproximadamente 6. A esa edad de 12 años, ella solo agarraba el arado y sembraba, y se le dio de hecho una milpa muy bonita. Ella hacía todos los quehaceres domésticos, además de que también cuidaba a los animales. En la época en la que Irineo se estaba llevando las cosas a los sauces porque se iban a cambiar de casa, le encargaron a las 3 niñas mayores a Antonia. En esos días, la casa de Antonia estaba rodeada de la milpa de Joaquina. Antonia también tenía muy poca comida en casa, así que aprovechó para cortar unos elotes y mazorcas. Y bueno, hay que comentar que Antonia era creyente de la equitativa distribución de las riquezas, y por ello tomaba de sus nietos y de sus hijos sin remordimiento, y que también Brígida compartía esa filosofía, pero Carmen no. En esos días Ignacia y María estaban cuidando la burra en la propiedad de Antonia, y vieron la milpa del vecino. Siguiendo lo aprendido por Antonia, Ignacia fue a la milpa, cortó 3 elotes, y aunque fue muy cuidadosa de vigilar que el vecino no estuviera cerca viendo en esa dirección, descuidó al burro. Y entonces la burra se fue al trigal, y entonces el vecino logró verla. Entonces al reclamarle por la burra, se dio cuenta que estaba robando los elotes. Entonces se acercó y le dio 3 golpes con el cinturón. 2 de ellos le pegaron en la cara y le abrieron el labio y la ceja. Entonces el vecino se fue. Ignacia le pidió a María que no contara nada. Cuando Ignacia llegó a casa, Anita le preguntó qué es lo que había pasado. Ignacia les contestó que se había caído de un árbol, y como era muy traviesa se lo creyeron. Para esas fechas Ignacia tenía 7 años y María 5. La infancia en los sauces. Cuando Ignacia tenía 7 años desayunaba y esperaba a que llegara Irineo de ordeñar vacas. Irineo desayunaba y se la llevaba al campo para que le ayudara a sembrar los surcos de la milpa. Llevaban con ellos un guaje de agua. El guaje lo colgaban en un árbol y entonces comenzaban a sembrar. Ignacia sembraba un surco de ida y uno de regreso, mientras que Irineo sembraba 2, tanto de ida como de regreso. Ignacia tenía un sombrero de palma y una mascada que la protegía del sol, porque éste le causaba manchas en la piel. Por estar muy cubierta, normalmente se sofocaba por el calor del sol, y cada vez que depositaba una semilla, ella siempre pensaba en que el guaje estaba muy lejos y esperaba siempre su ansiada recompensa, así que las últimas semillas las hacía muy rápido para tomar agua. Su recompensa después de hacer 2 hileras de semillas era beber 2 vasos de agua fresca.
el alacrán. En el invierno hace frío y las cobijas con las que cuentan están hechas de ropa y son muy pesadas y frías. Tienen pocos espacios y ahí a veces se meten algunos insectos, por eso las revisan antes de tender sus camas durante la noche. Una noche Ignacia, mientras dormía, tapada con la cara con las cobijas, sintió que le cayó un insecto encima de las cobijas. Entonces golpeó la cobija y sintió que algo salió disparado. Entonces al mirar, vio que algo corrió hacia la ventana. A la mañana siguiente, cuando estaba tendiendo su cama, al doblar las cobijas, un alacrán la picó en el cuello. Ignacia gritó y Carmen, al ver lo sucedido, chupó el veneno. Corrió a un charco, escarbó para encontrar lodo podrido, lo mezcló con la cabeza de un cerillo, con ceniza, saliva y lo untó en el piquete. Después le da leche con ajos que picó finamente y la recuesta. Ignacia comenzó a tener fiebre y a temblar. Pero después de un rato, con la medicina que le dio Carmen, ella se repuso completamente. La serpiente. Por esas fechas, algo estaba pasando en el establo, donde Irineo ordeñaba las vacas. Algunas vacas aparecían con mordidas en las ubres. Como consecuencia les daba mastitis y no las podían ordeñar. Ignacia quería aprender a ordeñar vacas, pero no era lícito que fuera sola al establo, porque lo podían malinterpretar como si ella quisiera robar la leche. Así que para poder hacerlo, esperó a la hora del calor cuando había muy poca gente ahí. Vio que no hubiera nadie cerca y fue al establo con una cubeta de metal. Cuando entró al establo, vio una serpiente pegada a la ubre de una vaca. Como las serpientes no pueden hacer succión con la boca, la serpiente apoyaba su peso en su cola y empujaba contra la ubre, mientras que otra parte de la serpiente rodeando la ubre hacía presión para que saliera la leche. La serpiente era gruesa como la pierna de un joven, medía 2 metros y tenía una bola gruesa en su cola. La sorpresa del acto aterró a Ignacia y soltó la cubeta. El sonido de la cubeta al caer hizo que la serpiente se espantara. Vio a Ignacia y la comenzó a perseguir. Ignacia corrió y subió a un árbol. Cuando se sintió segura en una rama, vio cómo la serpiente se apoyaba en su cola, se paraba y alcanzó una rama que estaba cerca de Ignacia. Y entonces comenzó a subir. Ignacia se dispuso a saltar del árbol del miedo. Pero cuando estaba bajando sus pies para poder saltar, la rama se rompió y cayó sobre la serpiente. Ignacia se cayó al suelo y se golpeó, se levantó y siguió corriendo. La serpiente también se levantó y continuó la persecución, pero ahora estaba más rabiosa. Ignacia llegó a casa, se metió en la cocina, cerró la puerta y Carmen le dijo: ¿qué pasa? Ignacia estaba tan agitada y asustada que no podía hablar. Pero tomó un tronco del fuego y se dispuso a golpear la cabeza de la serpiente en cuanto ésta se metiera por alguno de los huecos de la puerta de madera. Carmen más o menos comprendió lo que estaba pasando y tomó un cuchillo. Entonces escucharon cómo la serpiente subió por el techo y se iba a meter por la ventana. Entonces Carmen cerró la ventana y puso un tronco encendido en ella. La serpiente bajó del otro lado del cuarto y dejó de hacer ruido. Ahí Ignacia recuperó el aliento y le explicó que se trataba de una serpiente muy grande. De repente se escuchó un golpe en la puerta, tanto que Ignacia y Carmen saltaron del miedo. Y de pronto hubo un segundo golpe, que casi abre la puerta. Y para un tercer golpe la puerta cayó al suelo. La serpiente con el cuerpo había golpeado la puerta tan fuerte que se lo destrozó. Se le abrió el vientre y se le salieron las entrañas, pero aún hizo un sonido amenazante hacia Ignacia. Entonces Carmen rápidamente tomó el cuchillo y le cortó la cabeza. En aquellos tiempos se acostumbraba que los niños hicieran de los 5 sacramentos que ordena la Iglesia Católica, al menos 3, los 3 primeros, que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Esto antes de los 10 años, y cada uno de ellos debía hacerse en presencia de alguien mayor, que normalmente era un familiar o un amigo de la familia, al cual se le nombraba como padrino o madrina respectivamente.
Ignacia fue la madrina de primera comunión de Licha, y por esta razón fue que Licha la llamó madrina desde ese día hasta el resto de su vida. La flaca y la muerte. Cuando Ignacia tenía 9 años, enfermó de salmonelosis. Se quedó postrada en cama un mes. Para que descansara mejor, le compraron una cama. En ese mes, como tenía diarrea y fiebre, bajó mucho de peso, y desde entonces la apodaron la flaca. Durante ese tiempo, Carmen se encargaba de su alimentación. Únicamente le daba medio vaso de té de algunas plantas medicinales, ya fuera albahaca, ruda, menta, árnica, sábila o manzanilla. Aunque también le daba té de frutas, ya fuera guayaba, manzana, piña, calabaza, dulce o mango. Si le daba fruta, esta tenía que estar hervida y sin cáscara. También le daba aguamiel o pulque. Y 5 veces al día le daba un poco de atole blanco con una pizca de sal. Y también Antonia le llegó a dar ajos picados y el té de pinacate que había repuesto años atrás a esta Teresa, pero aún así su recuperación fue muy lenta. Cuando Ignacia estaba en cama, ella veía a la muerte rondarla. Siempre la veía fuera de la casa, cuando todos estaban dentro. No importaba si era de día o de noche, la muerte cambiaba de posición. A Ignacia le parecía un trapo movido por el viento, pero traía en su mano un machete oxidado. Conforme se fue mejorando, la muerte se fue cambiando de posición y cada vez que cambiaba se alejaba más de la casa. Nunca entró a la casa y tampoco se dejó ver si alguien estaba fuera de la casa. Hacia el mes de enero de 1967, Ignacia enfermó de influenza. Tenía tos seca y mucha fiebre. Carmen reconoció los síntomas y la trató de acuerdo a lo que le había contado Antonia de cómo trataba ella a los enfermos en la guerra cristera. Así que le dio un té que le llamaban la miel de ajos, que está compuesto de ajos, clavo, eucalipto, gordolobo, ruda, árnica, canela, bugambilia y menta. El té lo deja enfriar y lo endulzaba con miel de abeja y con jugo de limón. La alimentación era prácticamente normal, pero en pocas dosis. De 6 a 8 veces al día tenía que comer Ignacia. Ignacia tenía mucha fiebre y todo lo que comía lo quemaba en la producción de calor. De hecho, si no comía lo suficiente comenzaba a tener mucho frío, acompañado de un temblor incontrolable. Este temblor a veces era tan incontrolable que la incapacitaba de hablar, le daba espasmos musculares en los pies, en la espalda e incluso en la quijada. Duró 2 meses en cama y durante ese tiempo tuvo alucinaciones muy severas. Se levantaba de madrugada a realizar algún quehacer doméstico o a cumplir, según ella, alguna orden que le habían dado para ir a la tienda a comprar algo. Cuando esto pasaba, Carmen le decía: Ignacia Ortega, no te quedes ni te espantes. Ignacia Ortega, no te quedes ni te espantes. Y para tranquilizarla le decía también que ella ya había hecho esa labor. Por ejemplo, una noche se levantó para calentarle tortillas a Irineo, y cuando Ignacia le preguntó a dónde iba, le dijo: no te apures, hija, yo ya lo hice, acuéstate, ya comió tu papá. Así pasó el tiempo, y cuando dejaba de alucinar, nuevamente veía la muerte, pero ahora dentro de la casa. Ahora no duraba detenida en un lugar, sino que caminaba, daba un par de pasos y desaparecía. Cuando Ignacia se sintió mejor, escuchó que mandaron a Teresa a la tienda, y ella se ofreció a ir con ella. Carmen dudó durante un momento, pero accedió a dejarlas ir ya que iba a ir con su hermana. Sin embargo, las vigiló desde la puerta, hasta que llegaron a la tienda, y entonces se despreocupó. Cuando estaban pidiendo las cosas en la tienda, un niño de 7 años, vecino de ellas, fue a la tienda, y al ver a Ignacia de pies a cabeza, como Ignacia traía puesto un vestido de color gris y unos guaraches viejos, la miró y le preguntó: ¿eres de este mundo o eres del mundo de los muertos? Ignacia se entristeció tanto de lo que le dijo el niño y de que no la reconociera ya que era su vecino, que salió corriendo de la tienda,
Llegó a casa y se echó a llorar en la cama. Después tuvo que llegar Teresa con las cosas de la tienda para explicarle a Carmen lo que había ocurrido. Y así pasaron los meses, e Ignacia fue mejorando poco a poco. Y conforme fue mejorando, poco a poco fue dejando de ver a la muerte. Una tarde de verano, el cielo estaba nublado. Había relámpagos en el cielo y el viento soplaba con mucha fuerza. Las niñas estaban saliendo de la escuela, cuando Ignacia vio a la muerte que caminaba por la autopista desde Silao hasta León, pero ahora la veía muy nítida, y a cada paso que daba avanzaba 20 o 30 metros. Iba a pasar frente a ella, y entonces eso la hizo entrar en pánico, y comenzó a decirles a todos, pero nadie la veía, nadie veía la muerte, y entonces empezaron a murmurar que estaba loca. Entonces comenzó a llover muy fuerte, y todos corrieron a resguardarse. Cuando estaban corriendo, fue cuando entonces la muerte se hizo visible para todos. Y entonces la vieron, pero cuando ésta ya se estaba alejando. Algunos comenzaron a gritar y otros huyeron. De pronto, se escuchó un trueno caer con un sonido ensordecedor. Cayó más o menos a medio kilómetro de la escuela. Había dos niños que habían corrido a refugiarse de la lluvia bajo las ramas de un árbol frondoso. Uno de los niños estaba recargado en el árbol frondoso, mientras que el otro estaba separado de él aproximadamente medio metro. Entonces el rayo cayó donde estaban los niños, partió al árbol en dos, y al niño que estaba cerca del árbol lo despedazó, mientras que al otro que estaba lejos lo aventó violentamente. Los restos del niño que estaba cerca del árbol quedaron regados en todas las ramas. El niño que fue arrojado aún vive en la localidad de Los Sauces hasta el día de hoy que se hizo este video. Te cedo la antorcha. Hacia junio de 1967, cuando Antonia cayó en cama de la enfermedad de la que partió, platicaba mucho con Ignacia. Entre las pláticas en general, le dijo: hija, recuerda que yo te escuchaba cuando tú decías cosas que harían que creyeran que estabas loca. Ahora escúchame tú. Ahora te diré yo cosas que harán que yo parezca loca. Porque los ancianos vemos el mundo de una manera que solamente los que son como niños pueden entenderlo. Yo vi surgir la electricidad, el radio, el cine, la televisión, los camiones y mil cosas más que cuando yo era niña eran inimaginables. La ciencia y la tecnología avanzan tan rápido que no importa qué tan rápido pueda correr un anciano, jamás los va a alcanzar. Pero no importa qué tan rápido corra la ciencia y la tecnología, cualquier joven puede correr más rápido que ellas. Aprovecha las fuerzas de la juventud para hacerte un buen futuro para ti y para tus hijos. Ustedes van a enfrentar retos que yo ni siquiera imagino. El mundo camina cada vez más y más rápido y los viejos no podemos seguirlo. Pero los jóvenes sí pueden. Ahora que eres joven, llénate de conocimientos de todo género. Hazte hábil en todo lo que puedas y no le temas a ningún reto nuevo, ni te eches hacia atrás para nuevos desafíos. Mírame y sigue mi ejemplo. Yo de joven aprendí mi oficio con mis padres y lo que no conocía lo experimentaba para conocer más. Hubo plantas que no conocía y las probé en mí misma para saber la dosis y el efecto que daban. Yo aprendí mucho y si pudiera aprendería más. Y eso que cuando era pequeña me llamaban encalmada. Así que no dejes que te limiten, ni a ti ni a un ser querido, no importa que le digan encalmado. Cuando yo conocí a Inés, yo ya sabía hacer mi oficio y me llegué a creer mucho en mi corazón, pero de lo poco que me dijo mi suegra Luisa fue que Satanás, cuando estaba en el cielo, era bello, atlético, rico, poderoso, conocedor de todas las cosas, sabio, lleno de dones, arte y gracia. Pero lo que nunca tuvo fue amor, ni misericordia, ni paciencia, ni esperanza, ni obediencia, ni ganas de ayudar a los demás.
Estos son los atributos que tiene alguien que tiene al Espíritu Santo. Si una persona se llena de conocimientos, riquezas o de las otras virtudes que tenía Satanás, a lo mucho que espera es poder llegar a lo que es Satanás. Por eso, aunque esos dones son deseados, tú buscas los atributos de la vida, los atributos del Espíritu Santo, para que éste baje a vivir en tu cuerpo y te cuide. Pero a causa de las guerras y de las plagas, mi orgullo se vino abajo, y abracé la misericordia, la esperanza, la fe y el amor como forma de vida. He atendido a más de 2000 partos y casi el doble de enfermos, y solo cobré lo necesario para vivir. Por eso Dios me libró de la muerte muchas veces. Y como a Irineo Dios lo ha salvado tantas veces de la muerte, yo sé que él también tiene esos atributos. Por eso también estoy orgullosa de mi hijo Nicolás, porque él vive para hacer mi oficio, pero con más entrega que yo, porque él no posee familia. Así que él no trata de agradar a los hombres, él solo trata de agradar a Dios. Por eso te digo, busca a alguien que ame más a Dios que cualquier otra cosa. Ahora, también te voy a decir que no creas que hay cosas inútiles en la vida. Aún un dolor de cabeza te sirve para decirte algo, te advierte que algo estás haciendo mal. Y Dios es justo y a cada quien le da su recompensa. Cada quien recibe lo que merece. Porque aún la vaca que me daba en tiempo de sequía 20 litros de leche al día, será recompensada. Porque de esa vaca vivimos mis hijos y yo. Los animales no tienen cielo aparte. Eso también lo aprendí de mi mamá Luisa. Ellos y nosotros éramos ángeles que participamos en la rebelión de Satanás, y para redimirnos nosotros escogimos esta forma. Los animales escogieron aquella, las plantas aquella otra y los insectos otra. Pero todos volveremos a ser ángeles al final del tiempo y nos levantaremos cada quien para recibir nuestra recompensa. Me ha tocado vivir guerras, pestes, plagas, y quiero que sepas que aunque pasé una generación sin ellas, estas cosas son necesarias y vendrán eventualmente. Esto pasará hasta el final del tiempo. Así que no les temas, ni a las guerras, ni a las pestes, ni a las plagas. Ve con cautela y que nunca te falte alimento para vivir un par de meses a ti y a los tuyos, porque cuando estas cosas llegan, normalmente llegan sin previo aviso. Así que hazte de gallinas y plantas, porque llegarán días en que la comida será un lujo. Y enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas cosas, que no se les olviden y que no los agarren desprevenidos las guerras. Y aunque también son pasajeras e inesperadas, tienes que saber siempre qué hacer. Entérate también que aquellas personas que solo tienen los atributos de Satanás y no los del Espíritu Santo son hijos de Satanás. Y ellos siempre dirán que los pobres no deben de tener hijos, o que los indios o que los negros no deben de tenerlos, o que te quites una parte del cuerpo, o que la modifiques, o le hagas perforaciones o tatuajes excesivos. Eso siempre lo han dicho y siempre lo dirán hasta el fin del tiempo, porque esos son los deseos de su padre el diablo. También ellos buscan siempre a quien culpar, acusar o ponérsele en contra, porque eso es lo que significa Satanás y diablo, el que acusa, el que culpa, el que se opone y el que se impone. En eso reconocerás a gente de la cual debes de mantenerte a distancia, sobre todo alejar de ellos tu corazón, aunque sean de tu propia familia. Pero lo que siempre debes de tener presente es que los amigos son pasajeros, pero la familia es para siempre. También acerca del fin del mundo, tengo que decirte que esto se ha anunciado desde que yo era niña y desde que mi madre lo era. Así que aquel que anuncie que viene el fin del mundo, entérate que lo hace porque no tiene paciencia. Y si no tiene paciencia, entonces tampoco tiene al Espíritu Santo.
Yo sé que hace poco habías visto a la muerte y sé lo que eso significa. Cuando enfermaste, primero la veías de lejos y luego cuando volviste a enfermar la viste de cerca. Y es el temor a la muerte lo que te hace verla, porque ella quiere que la adores, quiere que pactes con ella, pero jamás lo hagas. Ese espíritu no tiene poder ni sobre la vida ni sobre la muerte. Es por eso que aunque voy a morir, ella no está aquí, porque yo no le temo, y yo sé a dónde voy. Voy a reunirme con mi viejito. Yo sin saberlo le serví a ese espíritu muchos años, porque hacía limpias y leía las cartas, pero ahora me arrepentí de todo eso y de todo mal. Te digo estas cosas porque veo en ti y en Joaquina una fuerza como la de pocas, y por ello Dios te pondrá cargas difíciles, pero no imposibles. Joaquina desde los 12 años fue padre y madre para sus hermanos pequeños, y por eso es mi orgullo. Así que hoy te cedo la antorcha para que tú a su vez se la des a las futuras generaciones. Fin de la sección 3A.